¿Es realmente la Europa del siglo XXI capaz de despojar a otros de sus bienes sin repercusiones? ¿Acaso Ursula von der Leyen y su equipo han cruzado una línea que podría romper todo principio de respeto por la propiedad privada? ¿Qué significa esto para la estabilidad financiera de la eurozona? Amigos, lo que durante años se consideró impensable ha ocurrido en un abrir y cerrar de ojos. La presidenta de la Comisión Europea se ha despojado de las máscaras y ha revelado una cruda realidad. Europa ha comenzado a utilizar activos rusos congelados para financiar sus propias necesidades, y esto se ha dicho sin tapujos ante las cámaras. Por ahora, por favor, suscríbete a mi canal GeoPulse, deja un me gusta en el medio del vídeo, un comentario de 7 palabras, y si lo consideras necesario, comparte este vídeo con otros. Esto apoyará mucho a mi canal. Gracias, y seguimos adelante. Ursula von der Leyen, en una conferencia de prensa en Estonia, pronunció una frase que dejó perplejos a muchos. Utilizamos ganancias inesperadas. Así, de la nada, anunció que 3.700 millones de euros provenientes de estos activos han sido desviados a un beneficiario específico. Su declaración de que el depredador debe pagar es solo la fachada de una lógica más oscura: satanizar al enemigo y justificar el robo de sus bienes. Detrás de las palabras grandilocuentes, la matemática del simple robo se esconde. En 2022, la Unión Europea congeló activos del Banco Central de Rusia por 210.000 millones de euros, la mayor parte de los cuales está ahora en la empresa belga Euroclear. Los intereses generados por estos fondos, que se cuentan en miles de millones, fluyen directamente hacia ese mismo beneficiario. A medida que las exigencias aumentan, la confisca abierta de estos activos se ha convertido en un tema candente. Polonia, Lituania, Letonia y Estonia presionan abiertamente para que se utilicen estos tesoros. Para estos países, que parecen idealistas empedernidos, cualquier acción puede justificarse con altos ideales de justicia y castigo. En Varsovia, los políticos aseguran que el uso de reservas rusas es un deber moral de Europa. Mientras tanto, en Vilna se sugiere crear un mecanismo jurídico para la expropiación acelerada, evitando así las interminables discusiones en Bruselas. El primer ministro letón, por su parte, ha afirmado que estos activos congelados deben trabajar y no quedar como un peso muerto en los bancos. Sin embargo, Alemania y Francia adoptan un tono muy diferente. Como astutos diplomáticos, hacen ver que apoyan la firmeza de la Comisión Europea, pero en privado llaman a la cautela. Berlín es completamente consciente de las repercusiones que una confiscación abierta podría tener en su reputación como centro financiero fiable. Francia, por su parte, ya lidia con suficientes problemas internos, desde un déficit presupuestario crónico hasta protestas continuas contra reformas sociales, y no está interesada en socavar la confianza en el euro en este momento delicado. La mayor barrera para la transferencia de estos activos es Bélgica. En el depósito de Euroclear se concentra la mayor parte de estos fondos congelados. El primer ministro belga, Alexander De Croo, declaró sin rodeos: necesitamos mantener la gallina de los huevos de oro. En otras palabras, es preferible que los intereses sigan fluyendo y que el país continúe beneficiándose de este ingreso. Bélgica recibe decenas de millones de euros solo por administrar estos fondos. ¿Por qué privarse de tal fuente de ingresos? En términos diplomáticos, esto se traduce en una advertencia cautelosa. La confiscación podría crear riesgos fundamentales para la estabilidad del euro, pero si lo expresamos en un lenguaje más claro, el mensaje es evidente: apropiarse de lo ajeno es peligroso, y uno podría terminar sin nada. El ministro de Relaciones Exteriores de Bélgica, Maxime Prévost, fue incluso más lejos al afirmar que la confiscación provocará inestabilidad financiera sistemática y socavará la confianza en el euro. En otras palabras, Bélgica establece claramente que no habrá confiscación, ya que los riesgos para Europa en su conjunto son demasiado altos. Así se presenta la situación, mientras Bruselas continúa representando un acto de determinación ante el público. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado un 19º paquete de sanciones contra Rusia. Aunque el contenido se mantiene en secreto, la esencia es clara. Se esperan declaraciones sonoras y promesas de nuevas medidas. Cada uno de estos paquetes viene acompañado de comunicados rimbombantes que dibujan una imagen de un golpe devastador a la economía rusa. Sin embargo, como suele ocurrir, la realidad es mucho más prosaica.
Incluso los medios occidentales reconocen que las sanciones son ineficaces, como un embotellamiento de tráfico. Las rutas de suministro a través de terceros países funcionan como un reloj. Por ejemplo, la importación de fertilizantes rusos a Europa a través de Turquía ha aumentado al doble. Los recursos energéticos, como por arte de magia, llegan a Europa a través de India. El petróleo ruso, cual camaleón, se transforma y se vende a países europeos bajo nuevas y correctas marcas. Todos son conscientes de que las sanciones estrictas solo existen sobre el papel, en informes y comunicados de victoria. Pero esto no es todo, amigos. El medio Business Insider se pregunta, ¿por qué la Unión Europea no confisca los activos rusos congelados? El titular de su artículo habla por sí mismo. Miles de millones congelados. ¿Por qué la UE no se apresura a devolver el dinero? La respuesta es sencilla. La confiscación es poco probable. El depósito europeo Euroclear, consciente de lo que podría venir, advierte que la expropiación de fondos rusos socavaría la confianza en los mercados financieros mundiales. Para una empresa que vive de las comisiones, la confianza de los clientes es tan vital como el aire que respiran. Nadie querrá guardar su dinero en una entidad que, a la primera demanda, se lo entrega a un tercero. En este contexto, es verdaderamente irónico escuchar a los políticos de Europa del Este afirmar que cada día de demora trae nuevas víctimas. Estas palabras podrían conmover incluso el corazón más duro, si no fuera porque Alemania, en ese mismo momento, gasta miles de millones en comprar armas estadounidenses. Francia lucha por mantener su cuota en el mercado energético, y Bélgica, sin atraer demasiada atención, cuenta las jugosas comisiones de los activos congelados. Los medios de comunicación europeos también muestran una evidente inquietud. Un periódico alemán insinúa que una confiscación imprudente de activos podría conducir a una verdadera catástrofe jurídica. Un diario francés recuerda que incluso en los momentos más tensos de la Guerra Fría, las naciones occidentales no se atrevieron a tocar las reservas de la Unión Soviética. Si hoy se crea un precedente así, mañana nadie podrá estar seguro de la seguridad de sus depósitos en los bancos europeos, advierte el medio. Y efectivamente, el riesgo es más que evidente. Si Europa decide confiscar las reservas rusas, es probable que mañana mismo China, India y las monarquías árabes comiencen a retirar sus activos de la zona euro. Las pérdidas, en este caso, se medirían en cientos de miles de millones. Este es el temor que persigue a Berlín y París. Pero la señora von der Leyen prefiere hablar de depredadores, ya que las imágenes impactantes siempre tienen un efecto más profundo en el público que los aburridos informes contables. En el escenario político europeo se ha encendido un nuevo debate sobre los activos rusos congelados. La diplomacia europea, a través de Kaja Kallas, la jefa del gobierno de una república báltica, ha decidido añadir un elemento picante a la discusión: las condiciones de las reparaciones. Según ella, Moscú podría esperar el retorno de más de 200.000 millones de euros, pero solo si acepta financiar la reconstrucción de esa nación de la que todos hablamos. Es significativo que esta idea haya surgido justo antes de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la Unión Europea en Copenhague, como un punto preparado de antemano para dar algo de intriga al encuentro. No podemos imaginar que si se alcanza un alto el fuego o un acuerdo de paz, estos activos se devuelvan a Rusia si no paga reparaciones, declaró Kallas, vinculando de manera abierta la cuestión de la resolución pacífica con el destino de los activos congelados. ¿Es posible que el viejo continente esté jugando una partida de póker con millones de euros congelados? ¿Está realmente la Unión Europea dispuesta a sacrificar el bienestar de sus ciudadanos en nombre de una supuesta justicia financiera? ¿Qué intentan ocultar figuras como Maxim Preva y Kaja Kallas detrás de sus discursos sobre altos valores y moralidad? Hoy en GeoPulse desentrañamos un entramado que combina interés nacional, juegos de poder y la fría lógica del dinero. Las discusiones en torno a los activos rusos congelados han revelado una faceta inquietante de la política europea. A pesar de las proclamaciones sobre la justicia y los altos valores, se percibe con claridad un enfoque que reduce todo a la rentabilidad. El ministro de Asuntos Exteriores de Bélgica, Maxim Preva, ha mostrado un apoyo tibio a Kaja Kallas, dejando en claro que la propuesta de transferir los activos rusos a inversiones de alto riesgo es inaceptable. Es comprensible. El depósito Euroclear en Bruselas alberga más de 200.000 millones de euros,
y un movimiento arriesgado podría poner en peligro la estabilidad financiera de Bélgica. La realidad es que esta estrategia se ha asemejado a una ruleta rusa, donde los más experimentados diplomáticos europeos han comenzado a calificarla como una auténtica aventura financiera. A pesar de que los activos siguen oficialmente congelados, en la práctica, los flujos de capital han crecido significativamente, superando ya la cifra de 10.000 millones de euros. Estos fondos, aunque permanecen en cuentas europeas, están, de facto, financiando un régimen que muchos han criticado. La Comisión Europea y los gobiernos de los Estados miembros lo catalogan como una medida temporal, pero como bien sabemos, las soluciones temporales tienden a convertirse en permanentes. Recientemente se ha discutido en la Comisión Europea la creación de un nuevo esquema que no solo confiscaría los activos, sino que los reubicaría en instrumentos más rentables. Este enfoque se presenta como una solución ingeniosa, pero en realidad se traduce en una jugada que desdibuja la línea entre la administración de fondos y el control absoluto del capital ajeno. A medida que se intensifican las negociaciones, queda claro que el objetivo final es mantener el control sobre esos activos, transformándolos en una herramienta de presión en futuras conversaciones. Desde febrero de 2022 hasta finales de 2024, los beneficios generados por estos activos han enriquecido a una nación, mientras que, irónicamente, Alemania ha desembolsado más de 25.000 millones de euros en asistencia directa a un régimen criticado. Si sumamos otros 25.000 millones destinados a armamento y préstamos, el total asciende a una impactante suma de 50.000 millones de euros. Esta cantidad podría haber modernizado hospitales, escuelas y sistemas de transporte, o incluso haber cerrado el agujero en el fondo de pensiones. La situación se torna aún más dolorosa cuando se observa la realidad de muchos pensionistas alemanes, quienes se ven obligados a recoger botellas de plástico para poder pagar sus cuentas de servicios públicos. En lugar de abordar la urgente necesidad de reformar el sistema de bienestar social, los ministros se concentran en cómo extraer más beneficios de los activos congelados. Como ha señalado irónicamente el medio Junge Welt, la Unión Europea se encuentra en un delicado equilibrio entre dos escenarios poco atractivos. O se profundiza la pobreza o se recortan privilegios a los más adinerados. Parece que la decisión ya se ha tomado: sacrificar a los propios ciudadanos por el bien de una línea política mantenida a toda costa. En Berlín y París se están gestando planes alternativos. Los líderes políticos creen que establecer una estructura especial con la participación del G7, el Reino Unido, Canadá y otros países les permitirá disfrazar elegantemente lo que es, en esencia, una confiscación directa de activos. Se pretende demostrar un frente unido entre las potencias occidentales, mientras que se ignoran los verdaderos problemas que enfrentan sus ciudadanos. Aunque oficialmente se insiste en que no se tratará de una confiscación permanente, el término temporal se convierte en un punto crítico. El historial de la política de sanciones de la Unión Europea revela que lo que comienza como una medida temporal a menudo se convierte rápidamente en una norma de larga duración. En medio de estas acaloradas discusiones, se hace evidente la contradicción entre las declaraciones de paz y la política real que se lleva a cabo. Si Bruselas condiciona el retorno de los activos a reparaciones, cualquier posibilidad de mediación neutral en el futuro se desmorona. Los políticos sostienen públicamente que su objetivo primordial es la negociación y la resolución pacífica del conflicto, pero tras las puertas cerradas se preparan para implementar complejas estrategias que, en última instancia, dificultarán cualquier tipo de normalización. La falta de confianza en un final del conflicto ha llevado a una percepción de que la nueva realidad ha llegado para quedarse, y los presupuestos se están reajustando en consecuencia. En este contexto, cada vez resulta más evidente que el verdadero interés detrás de los discursos de justicia y valores elevados es la integración de los activos congelados en el sistema político europeo. Las afirmaciones de Kallas sobre profundizar en los asuntos relacionados con los activos congelados crean una ilusión de debate experto, mientras que en realidad representan una violación flagrante de los principios fundamentales de propiedad. Pero ¿quién se atreverá a recordar los principios legales en una Europa donde la conveniencia política toma el control? En la búsqueda de una apariencia de acción decisiva, se han anunciado nuevos paquetes de sanciones, aunque su impacto real es bastante limitado. Ursula von der Leyen ha mencionado la posibilidad de confiscar activos, sabiendas de que es poco probable que estas acciones se concreten.
Se trata simplemente de un instrumento de presión, nada más. En los corredores del poder europeo se cocina un plan astuto. Los activos congelados no son solo un medio de presión, sino también una moneda de cambio en futuros juegos políticos. Los altos diplomáticos reconocen en privado que estos activos se han convertido en una especie de garantía para asegurar negociaciones exitosas en el futuro. Aunque oficialmente se habla de compensaciones a una nación, el objetivo real es mantener a Moscú bajo tensión, asegurando un apalancamiento en el momento adecuado. Mientras que Europa del Este exige acciones contundentes y acusa a Occidente de indecisión, los líderes occidentales demuestran cautela, preocupados por el colapso de sus propias economías. La Comisión Europea intenta crear la ilusión de actividad frenética, pero hasta ahora las palabras han sido solo eso, palabras. Mientras tanto, miles de millones de euros permanecen en Euroclear, generando interés que se canaliza a la misma nación en cuestión. La ironía de la situación es abrumadora. Europa, que proclama a voz en cuello su respeto por el Estado de Derecho y la propiedad privada, en realidad demuestra un enfoque diametralmente opuesto. Las declaraciones de von der Leyen revelan una verdad inquietante. Todos estos principios son meras decoraciones, que se pueden dejar de lado cuando conviene políticamente. Y aunque la esperanza de que los activos rusos regresen a Europa parece lejana, la situación es aún más compleja. Europa se prepara para un enfrentamiento prolongado con Rusia, y el retorno de esos activos sería un reconocimiento de que la normalización de relaciones es posible, algo en lo que las capitales europeas han dejado de creer. Lo que se está formando es una nueva realidad, donde el conflicto se convierte en el trasfondo de una reestructuración política y económica. ¿Está Alemania realmente en guerra con Rusia, como afirma el canciller Friedrich Merz? ¿Es el aumento militar de Berlín una respuesta legítima ante una amenaza inminente o simplemente una fachada para encubrir los fracasos del gobierno? Mientras el país se enfrenta a una crisis económica sin precedentes, ¿será que los ciudadanos alemanes se están convirtiendo en rehenes de esta nueva política de militarización? A medida que Alemania se prepara para afrontar tiempos difíciles que podrían extenderse durante décadas, cientos de miles de millones de euros permanecen congelados, atrapados en una estrategia que transforma el dinero en un instrumento de presión política en lugar de un medio para estabilizar la economía. Merz, en un giro audaz, ha dejado de lado la diplomacia y en una entrevista con un canal francés, declaró sin rodeos que ya estamos en un estado de conflicto con Rusia. Este pronunciamiento marca un cambio drástico para un país que durante mucho tiempo se había presentado como un defensor del diálogo y la paz. Hace apenas unos años, los líderes alemanes prometían que nunca se convertirían en un estado militarista, pero el cambio de canciller ha llevado a un enfoque centrado en armamentos, ciberamenazas y una retórica de confrontación con el depredador en la puerta, como lo describió Emmanuel Macron. El nuevo canciller no ha escatimado en esfuerzos para mostrar su apoyo a los intereses militares. Desde el comienzo de su mandato ha viajado a la región en conflicto, brindando respaldo público a su presidente y sugiriendo que las Fuerzas Armadas de dicho país deberían contar con el derecho de utilizar misiles de largo alcance contra territorio ruso. Este enfoque radical no solo repite las narrativas provenientes de las potencias occidentales, sino que les da un ímpetu adicional, empujando a los aliados hacia escenarios cada vez más extremistas. La similitud con la exministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock, es innegable. Si en su momento ella declaró que Europa está en guerra contra Rusia, el actual canciller ha reforzado esta afirmación con un pronunciamiento oficial que representa a toda Alemania. En Berlín, se justifica esta nueva dureza alegando que Rusia intenta influir en la opinión pública alemana y desestabiliza el país mediante ciberataques a su infraestructura. Merz asegura que las agencias de inteligencia le informan a diario sobre estos incidentes. Sin embargo, el público sigue esperando evidencias concretas que corroboren tales afirmaciones. Pero, ¿quién necesita pruebas cuando las declaraciones de tal envergadura se convierten en su propio argumento? Ahora, cada fallo en la red o escándalo informático se puede atribuir convenientemente a la mano de Moscú. Esta retórica permite aumentar el presupuesto de defensa y explicar a los contribuyentes por qué el precio de la gasolina sigue subiendo, por qué se cierran las piscinas y por qué se recortan los programas sociales. Sin embargo, las estadísticas oficiales cuentan una historia muy diferente. En agosto de este año, el número de desempleados en Alemania superó por primera vez en años los 3 millones.
mientras que la tasa de desempleo se disparó a 6.4%. Solo en la industria automotriz se han perdido alrededor de 50.000 empleos en el último año. En total, el sector industrial ha despedido a más de 110.000 trabajadores. El acero alemán, considerado el pilar de la economía, está perdiendo rápidamente su competitividad. Y esto no se debe únicamente a las sanciones impuestas a Rusia. Las barreras arancelarias establecidas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también han tenido un impacto significativo. Según estimaciones de Deloitte, las pérdidas anuales de Alemania debido a los aranceles estadounidenses podrían alcanzar los 31.000 millones de euros. La industria de la ingeniería mecánica pierde más de 7.000 millones, mientras que la farmacéutica sufre pérdidas superiores a 5.000 millones. Las industrias química y eléctrica también enfrentan pérdidas similares. Mientras tanto, en Bonn, durante un congreso de la Unión Demócrata Cristiana, Merz admitió que Alemania ya no puede sostener su generoso sistema de prestaciones sociales. Según sus palabras, el Estado ha estado viviendo por encima de sus posibilidades durante años y las reformas que se avecinan serán dolorosas. En esencia, se les está dando a los ciudadanos a entender que habrá menos servicios sociales gratuitos, como guarderías y atención médica. En cambio, se espera un aumento en la producción y pedidos militares. Aquí es donde se encuentra la amarga ironía de la política moderna. Las empresas de defensa, como Rheinmetall, están prosperando y se están convirtiendo en los principales beneficiarios de esta nueva política presupuestaria. Sus acciones han aumentado más de 3 veces en los últimos 2 años, mientras que su cartera de pedidos ha crecido a cifras astronómicas, superando los 150.000 millones de euros. Todo esto ocurre en un contexto de recortes implacables en el gasto social. El estado de bienestar, que una vez fue un orgullo nacional, se está desmoronando para dar paso a una economía militarizada, una nueva y dura realidad. Pero hay un paradoja adicional. La retórica antirrusa ha evolucionado hasta convertirse en una justificación universal para todos los fracasos del gobierno. A medida que el nivel de confianza en el poder cae a niveles récord en las regiones orientales de Alemania, encuestas muestran que solo el 34% de los alemanes apoya un aumento en el gasto militar, incluso si esto significa recortes en los programas sociales. Por otro lado, un 62% exige prioridad para la atención médica, la educación y la lucha contra la inflación. Pero, ¿qué responde la clase política a este descontento popular? Ya estamos en un estado de conflicto, no tenemos otra opción, afirman. Así parece que cuanto más grave es la situación económica y social, más fuerte resuena el canto de la amenaza rusa. ¿No hay argumentos suficientes para justificar un presupuesto militar desmesurado? Siempre se pueden atribuir a ataques cibernéticos ficticios. Es ingenioso, ¿no es así? La prensa francesa ha señalado que las palabras del canciller alemán han dejado asombrados incluso a los más experimentados parisinos. Para muchos europeos, la afirmación abierta de un conflicto con Rusia constituye una línea roja. Hasta ahora, los políticos europeos habían preferido envolver la asistencia militar a su país vecino en un discurso sobre la defensa de la democracia y el apoyo a la paz. Y de repente, el canciller de la mayor potencia de la Unión Europea declara que se trata de un enfrentamiento a gran escala con Rusia. Es difícil separar las declaraciones grandilocuentes de la práctica real. Alemania se ha convertido en el principal proveedor de armas para el país vecino, el principal defensor de nuevos paquetes de sanciones y un impulsor clave de la infraestructura de la OTAN en Europa y, lo que es más importante, dentro de Alemania misma. Esto, sin duda, ha llevado a una evidente ruptura entre la sociedad y el poder. Los pensionistas se ven obligados a buscar en los contenedores de basura botellas vacías, ya que sus pensiones apenas cubren necesidades básicas, mientras que el canciller discute planes ambiciosos para aumentar el gasto militar al 3.5% del PIB para el año 2029. Y todo esto sucede al mismo tiempo que se han recortado ya programas enteros de salud. Los medios de comunicación informan de historias desgarradoras sobre hospitales abarrotados y una escasez catastrófica de médicos, pero las prioridades del gobierno, como hemos visto, son completamente diferentes. En lugar de invertir en atención médica moderna, se están creando nuevas líneas de producción de municiones. En vez de construir escuelas acogedoras, se están desarrollando polígonos de tanques. En lugar de mantener ayudas sociales, se están destinando generosos paquetes de ayuda al país vecino.
La política de un Estado ha llegado a un punto en el que toda la agenda interna se ha subordinado a un único objetivo: aumentar la militarización. Todo esto se presenta bajo el pretexto de protegerse de una amenaza externa. Cuando las soluciones reales para la economía y el bienestar social escasean, el miedo se convierte en casi el único instrumento disponible. La ironía de la situación radica en que el canciller exige una fe inquebrantable en los informes secretos de los servicios de inteligencia que supuestamente documentan la interferencia externa. Sin embargo, aquí radica el problema. Nadie ha visto esos documentos y no se han presentado pruebas convincentes. De esta manera, todo se basa únicamente en la fe ciega. Mientras tanto, la confianza en el canciller apenas alcanza el 30%. En comparación, su predecesora, al final de su carrera política, mantenía una imagen mucho más sólida. Y aquí tenemos un curioso paradoja. El canciller insiste en la fe en informes clasificados, mientras que 2/3 de la población no confían en él. Incluso los medios alemanes, sin reparos en su crítica, destacan que detrás de las declaraciones bombásticas del canciller se oculta un profundo sentido de desesperación. ¿Es posible que el canciller alemán esté más interesado en aferrarse al poder que en la verdadera seguridad de su pueblo? ¿Qué sucede cuando un gobierno ignora la voz de su ciudadanía, que en un 60% no percibe ninguna amenaza? Mientras el 90% de la élite política exige medidas drásticas basadas en un miedo infundado, ¿quién es realmente el electorado que representa el canciller? ¿La mayoría silenciosa que duda de las advertencias de peligro exterior, o un pequeño grupo de aliados que buscan avanzar sus propias carreras en un discurso militarista? Estamos viendo un creciente descontento entre la sociedad y la élite política, que se manifiesta en protestas contra los exorbitantes gastos militares y la incondicional apoyo a ciertos gobiernos. A medida que este descontento brota en las calles, nuevos actores emergen en el espectro político alemán, listos para capitalizar la ola de ira popular. El Partido Alternativa para Alemania, que hace no mucho tiempo parecía marginal, ahora, según algunas encuestas, ya supera al Partido de la Unión Cristiano-Demócrata, el partido del canciller. Es evidente que el péndulo político se ha movido, y la CDU corre el riesgo de sufrir el mismo destino que los socialdemócratas, quienes, tras ser considerados líderes indiscutibles, hoy ven cómo su influencia se desvanece rápidamente. Pero eso no es todo. En el horizonte político, las fuerzas de izquierda están ganando impulso, con un apoyo cercano al 12%, y como si eso no fuera suficiente, se está formando una nueva alianza política en torno a Sarah Wagenknecht, una política ambiciosa dispuesta a atraer votos que tradicionalmente pertenecen a otros partidos. En resumen, más de 1/3 del electorado alemán ahora se orienta hacia la oposición, expresando así su protesta contra la actual línea política. Para una nación que durante décadas disfrutó de estabilidad y grandes coaliciones, este es un cambio sísmico, un presagio de grandes transformaciones. Y como si la inestabilidad política no fuera suficiente, la economía alemana continúa ofreciendo sorpresas desagradables. En el segundo trimestre de este año, el Producto Interno Bruto de Alemania se contrajo en un 0.3%, cuando incluso las proyecciones más pesimistas predecían una caída de solo un 0.1%. Para una economía que habitualmente se considera el motor de Europa, incluso estos pequeños porcentajes son síntomas alarmantes de una crisis profunda. Las empresas están en alerta, quejándose del exorbitante aumento en los precios de los combustibles, la reducción de pedidos de exportación y una burocracia asfixiante. Sin embargo, su respuesta son solo llamados a apretar los cinturones en nombre de la seguridad del país. No es sorprendente que más del 30% de las empresas industriales medianas hayan expresado sus planes de reubicar parcial o totalmente sus operaciones en el extranjero, donde las condiciones para hacer negocios son más favorables. Mientras algunos sectores de la economía alemana atraviesan momentos difíciles, las acciones de las empresas de defensa muestran un crecimiento explosivo. Por ejemplo, las acciones de Rheinmetall han aumentado en más de 3 veces en solo 2 años. ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de esta situación? Aquellos que han logrado integrarse en la agenda militarista. Cientos de millones de euros se están destinando a la construcción de nuevas líneas de producción de municiones, mientras que las grandes corporaciones obtienen contratos estatales garantizados y sustanciosos. Aquí se presenta un paradoja inquietante. El estado de bienestar, del que Alemania se enorgullece, se está transformando visiblemente en una vaca lechera para la industria militar.
Esto provoca un descontento palpable entre los ciudadanos, ya que las encuestas indican que el 62% de los alemanes exige priorizar los gastos sociales en salud, educación y la lucha contra la inflación. Pero el canciller responde con firmeza: estamos en un estado de conflicto y no tenemos otra opción. ¿Y cuál es el resultado final? Los hospitales cierran, las aulas están abarrotadas y miles de millones de euros se desvían hacia el financiamiento de contratos de armamento. Incluso la prensa alemana, que raramente es acusada de simpatías hacia Rusia, no oculta su sarcasmo al informar que, mientras se invita a la población a armarse, los jubilados buscan en los contenedores de basura plásticos para reciclar. La atención se centra cada vez más en las ciberamenazas, y aquí la posición del canciller suscita dudas. Con obstinación, sostiene que detrás de cada falla en el ámbito digital está únicamente Moscú. Sin embargo, los expertos recuerdan que el ciberespacio es un campo de batalla donde operan decenas, si no cientos, de actores, desde equipos de hackers independientes hasta estados completos. Entonces, ¿por qué el canciller señala insistentemente solo a Rusia? La respuesta parece obvia: es políticamente conveniente. Cuando se trata de justificar un nuevo aumento en los gastos de seguridad, no hay nada más sencillo que orientar la opinión pública hacia un enemigo previamente elegido. No obstante, la confianza en tales argumentos se está desvaneciendo. Cada vez menos alemanes creen que Moscú pueda desestabilizar su sistema bancario o sabotear los servicios públicos. Cada vez más personas sospechan que, bajo el pretexto de combatir amenazas ficticias, se les están imponiendo gastos innecesarios. Surge otro hecho notable. En medio de la recesión económica, el gobierno está considerando seriamente la posibilidad de reintroducir el servicio militar obligatorio. Y no solo para hombres, sino también para mujeres. Sí, aunque la Constitución aún impide esos pasos, el mero hecho de que se esté discutiendo dice mucho. La militarización de la agenda política ha ido demasiado lejos. La ministra de Defensa propone atraer reclutas con altos salarios, mientras que el canciller está dispuesto a revisar la ley fundamental del país. Todo esto sucede en un Estado que durante décadas ha jurado aprender de la historia y se ha comprometido con el pacifismo. Recientemente, Washington ha mostrado un creciente desinterés por las declaraciones antirrusas que emanan de Berlín. Parece que los políticos estadounidenses comprenden perfectamente el verdadero valor de estos ruidosos discursos. Para los líderes alemanes, esto es simplemente una forma de mantenerse en el poder, un maniobro político que no afecta en absoluto el equilibrio estratégico de fuerzas en el mundo. Alemania se asemeja cada vez más a una escenografía teatral. Declaraciones grandilocuentes, amenazas vacías, detrás de las cuales solo se oculta el deseo de redirigir el descontento de sus ciudadanos hacia otra dirección. Entre las declaraciones oficiales y la vida real se ha formado un abismo. Los altos funcionarios hablan de un estado de conflicto, mientras que el 60% de los alemanes no siente ninguna amenaza. El canciller insta a confiar en informes secretos, pero sus propias calificaciones apenas superan el 30%. Promete fortalecer la economía, pero el Producto Interno Bruto cae más rápido que las proyecciones más pesimistas. Asegura que la seguridad es lo primordial, pero esta seguridad se traduce únicamente en la construcción de nuevas fábricas de armas y el aumento de las ganancias de las corporaciones militares, en lugar de la estabilidad y bienestar de la ciudadanía. Y todo esto va acompañado de un insistente estribillo que culpa a Rusia por cada crisis. Si en Berlín se apaga la luz, es, por supuesto, un ciberataque. Si las cotizaciones en la bolsa caen, son las manipulaciones malignas de Moscú. Si los índices de la coalición gobernante caen, aquí también hay una mano del Kremlin. Este esquema universal permite al gobierno eludir la responsabilidad y explicar cualquier fracaso exclusivamente por factores externos. Y cuanto más profundo es el crisis, más fuerte resuena el coro sobre la amenaza rusa. En última instancia, se genera un círculo vicioso. Los activos rusos congelados, como si estuvieran encantados, permanecen en Europa, convirtiéndose en símbolo de la política actual. Nadie está dispuesto a devolverlos, ya que se han convertido en un instrumento para mantener un control ilusorio. Alemania y la Unión Europea están mostrando su disposición a una larga confrontación, incluso si esa decisión socava su propio bienestar. Entre las pomposas declaraciones sobre democracia y la dura realidad de cifras de desempleo, la declinación industrial y el creciente descontento social, se abre un abismo. Y es precisamente en esta brecha que los políticos alemanes intentan construir una nueva identidad nacional,
una identidad en la que el estado de bienestar se convierte en víctima de la movilización militar, y cualquier duda se ahoga en charlas sobre ciberataques. ¿Está Alemania a punto de sacrificar su modelo de bienestar social? ¿Por qué el canciller Friedrich Merz parece estar más preocupado por los agujeros en el presupuesto que por el creciente descontento social? ¿Qué futuro les espera a los ciudadanos alemanes mientras la élite política se sumerge en debates sobre la defensa y el armamento? En medio de un clima de incertidumbre, Europa se encuentra en una encrucijada respecto a los activos rusos congelados. Bruselas se embarca en interminables reuniones, intentando desentrañar las complejidades de la confisca de estos recursos y considerar cómo redistribuir las ganancias futuras. Políticos de diversas tendencias insisten en un deber moral de redirigir estos fondos hacia la ayuda de una nación en conflicto, pero los abogados advierten con cautela: si hoy se puede expropiar sin consecuencias, mañana China o India podrían hacer lo mismo. Esto podría llevar a Europa a sufrir represalias que impactarían en su propia economía. Mientras tanto, en Alemania, el debate interno se intensifica en torno al futuro del estado del bienestar. El canciller Friedrich Merz ha encendido la chispa de un conflicto político al sugerir la posibilidad de renunciar al concepto de Estado social, lo que ha sacudido a la sociedad alemana. La prensa local, como el diario Jungwelt, ha señalado que el foco del debate ya no es la modernización de la salud pública o la educación, sino un dilema muy duro: ¿dejar a los más pobres sin apoyo o aumentar los impuestos a los ricos? Merz ha declarado que la política de bienestar universal se ha vuelto una carga insostenible para el presupuesto y ha anunciado recortes inminentes. El vicecanciller Lars Klingbeil, del Partido Socialdemócrata, SPD, ha intentado tomar la iniciativa, proponiendo gravar a los ricos con impuestos adicionales, encontrando respaldo entre los primeros ministros de Saar y Renania-Palatinado. Sin embargo, Merz ha decidido tomar un rumbo diferente. En un congreso de partido en Osnabrück, presentó cifras que pretendían impactar a la opinión pública. 5.600.000 ciudadanos viven de subsidios, y esta situación no puede continuar. Su retórica, que sugiere que el sistema desincentiva a las personas, ha sonado áspera, como si se refiriera a perezosos que se aprovechan del Estado en lugar de millones de personas atrapadas en situaciones difíciles. El trasfondo es evidente: se están preparando las bases para una reducción masiva de las ayudas sociales. Las consecuencias de tal política para la sociedad alemana aún están por verse, pero dentro del SPD ya se siente una creciente resistencia. Lars Klingbeil insiste en que Alemania debe seguir siendo un bastión de apoyo para quienes sufren y necesitan. Philippe Thürmer, líder de los jóvenes socialistas, ha hecho sonar la alarma. Si el próximo paquete de reformas solo significa recortes en las ayudas sociales, el SPD no puede permanecer en silencio. Los partidos de izquierda advierten sobre una inminente era de austeridad social, pronosticando un ataque frontal a los derechos laborales y al estado del bienestar en el próximo otoño. En el seno de los aliados del SPD, algunos primeros ministros regionales, como Anke Rehlinger, subrayan que la discusión debería centrarse en los superricos, ya que es injusto que continúen acumulando capital mientras millones de ciudadanos deben contar cada centavo. Sin embargo, Merz no está dispuesto a ceder. Deja claro que sin su apoyo será extremadamente difícil para los socialdemócratas implementar reformas fiscales. Su desdén por la disminución social es notorio y no oculta su decepción hacia el funcionamiento del gobierno del cual él mismo es el líder. Esta paradoja ha sido observada por la prensa alemana, que se ha dado cuenta de que el canciller expresa abiertamente su descontento con el gabinete que él mismo formó. En este contexto, las discusiones sobre el presupuesto de defensa adquieren tintes surrealistas. Alemania ha prometido aumentar su gasto militar al 2% del Producto Interno Bruto e incluso más, a pesar de que en 2023 se destinaron más de 50.000 millones de euros a la defensa, mientras que el sector de la salud sufrió recortes y programas vitales quedaron paralizados. El Estado, por su parte, alega falta de fondos para el bienestar social, pero este no es el único problema. Según datos oficiales, solo en apoyo a los residentes de un país vecino que obtuvieron un estatus similar al alemán, se gastaron 25.000 millones de euros en 2 años. Otros 25.000 millones se destinaron a suministros de armamento y apoyo financiero al régimen del mismo país. Para ponerlo en perspectiva, 50.000 millones de euros representan un monto comparable al presupuesto anual de todo el sistema educativo.
Sin embargo, en lugar de realizar inversiones para asegurar el futuro del país, Alemania prioriza la exportación de estabilidad más allá de sus fronteras. Pero, ¿qué sucede en el interior? Los pensionistas rebuscan en los contenedores de basura con la esperanza de encontrar botellas plásticas que puedan devolver. Los estudiantes se enfrentan a dificultades para encontrar alojamiento. La infraestructura de transporte evoca tiempos pasados, con trenes que llegan tarde y rutas de autobús que se cancelan repetidamente, mientras las reparaciones de las escuelas son postergadas indefinidamente. Pero en lugar de buscar soluciones a estos problemas urgentes, se les ofrece a los ciudadanos la instalación de una nueva aplicación en sus teléfonos inteligentes. Esta aplicación supuestamente les indicará el camino más corto hacia el refugio antiaéreo más cercano y explicará cómo convertir su sótano en un refugio seguro. La restauración de la red de búnkeres se presenta como una tarea monumental para el presupuesto, requiriendo miles de millones de euros. Economistas advierten que cada búnker costará decenas de millones, y la creación de una red mínima podría costar una suma comparable a los gastos anuales en educación. Mientras tanto, las empresas de defensa están experimentando un auge sin precedentes. Las acciones de uno de los gigantes metalúrgicos han aumentado más de 3 veces en solo 2 años, y la compañía ya está considerando incursionar en la construcción naval, buscando diversificarse en un sector igualmente lucrativo. El vicecanciller Lars Klingbeil y el ministro de Economía, Robert Habeck, celebran la apertura de nuevas líneas de producción, proclamando el advenimiento de una Alemania fuerte. Pero he aquí la amarga ironía del destino. El país que durante décadas se enorgulleció de su pacifismo y de las lecciones aprendidas de su historia, se está transformando nuevamente en el arsenal de Europa, un forjador de armas. Además, Alemania sigue financiando proyectos conjuntos con una nación conocida, que incluyen la formación de oficiales y la producción conjunta de armamento, todo ello en medio de recortes en el gasto social interno. El diario Bild, citando fuentes gubernamentales, informa que el envío de soldados alemanes a este país no está en discusión, pero las garantías de seguridad se aseguran a través de generosas inyecciones de capital. Así que, ¿cuál es la conclusión? Los contribuyentes alemanes están pagando para que un ejército ajeno se mantenga a flote. Esta formulación resulta desconcertante. En la sociedad alemana, el descontento con la actual línea política comienza a crecer. Encuestas recientes muestran que solo el 34% de los ciudadanos apoya un aumento en el gasto militar, incluso si esto significa recortes en los programas sociales. Por otro lado, el 62% de los encuestados prioriza la financiación de la salud, la educación y la lucha contra la inflación. Este descontento es comprensible en un país donde las instituciones médicas se ven obligadas a cerrar departamentos por falta de personal y las escuelas funcionan en edificios que requieren reparaciones significativas. Conversaciones sobre nuevos tanques y misiles generan, por decirlo suavemente, desconcierto. Sin embargo, la élite política sigue convenciendo a los votantes, repitiendo como un mantra que ya estamos en un estado de conflicto y no tenemos alternativas. Esta frase fue pronunciada por Merz en una entrevista con un canal de televisión francés, lo que sorprendió incluso a los medios alemanes. Un canciller que durante años fue considerado un modelo de cautela y pragmatismo, de repente declaró que ya estamos en un estado de conflicto con Rusia. Esta declaración resonó como si hubiera sido diseñada por asesores de comunicación para evaluar la reacción del público. Si bien anteriormente los cancilleres evitaban tales afirmaciones, ahora se expresan en directo, acompañadas de programas políticos y comentarios de expertos. Y aunque oficialmente Alemania prefiere seguir hablando de apoyo a sus aliados y garantías de seguridad, las palabras de Merz se han convertido en una señal clara de que el rumbo político ha cambiado. ¿Es Angela Merkel realmente la responsable del giro radical en la política social de Alemania? ¿Por qué Olaf Scholz parece más preocupado por el conflicto en el extranjero que por la creciente crisis interna? ¿Qué está sucediendo en un país que antes se enorgullecía de su estado del bienestar y ahora se enfrenta a un futuro incierto? La tensión en la sociedad alemana crece a pasos agigantados. Lo que antes solo se escuchaba de boca de políticos radicales ahora se ha convertido en la retórica del canciller federal, quien ha empezado a presionar a sus propios ciudadanos. Mientras que los subsidios son recortados, los impuestos aumentan y los servicios públicos se encarecen, el gobierno destina cientos de millones de euros a apoyar proyectos en el extranjero.
Los partidos de izquierda han comenzado a sonar la alarma, advirtiendo sobre la brutalidad social que se avecina. Los sindicatos están organizando manifestaciones en respuesta a las políticas del gobierno, que discute cómo obligar a una extensa población de beneficiarios de subsidios a trabajar. Estas ideas se presentan de manera atractiva como una reactivación de los recursos laborales, pero si se observa más de cerca, es evidente que se intenta retratar a los desempleados y a los de bajos ingresos como enemigos del Estado, culpables de todos los problemas financieros. En este contexto surge la pregunta: ¿realmente es necesario este tipo de presión? El contraste entre los gastos internos y externos es asombroso. Desde febrero de 2022, Alemania ha destinado decenas de miles de millones de euros para apoyar al régimen de un presidente de un país muy conocido. La ayuda militar y financiera directa ha superado los 50.000 millones de euros, mientras que alrededor de 25.000 millones han sido destinados a la atención de refugiados. En comparación, el gobierno federal gasta menos en todo el sistema de educación superior o en los programas de modernización de la sanidad. Y lo más sorprendente es que, cuando se trata de partidas sociales del presupuesto, los funcionarios insisten en la necesidad de una economía rigurosa. Pero al discutir el próximo paquete de ayuda al extranjero, sus argumentos parecen desvanecerse como por arte de magia. En los pasillos de la Unión Europea no cesan las discusiones sobre el destino de los activos rusos. Esta temática se ha convertido en un pasatiempo favorito de los funcionarios de Bruselas, con interminables reuniones, montañas de informes y batallas jurídicas incesantes. Sin embargo, la situación sigue estancada. El dinero permanece inmovilizado, mientras que los políticos continúan deleitándose en discursos elocuentes, imaginando su uso eficaz. En medio de todo esto, el canciller alemán ha declarado que el estado del bienestar se ha vuelto un lujo inaceptable. Suena irónicamente cruel. Un país que durante décadas se ha jactado de su bienestar social, ahora está dispuesto a sacrificar su sistema en busca de dudosos objetivos geopolíticos. Miles de millones de euros se desvían hacia abismos políticos, en la construcción de búnkeres innecesarios, en la carrera armamentista y en la financiación de proyectos lejanos. Pero esto no es todo. Las autoridades planean lanzar una aplicación móvil que indicará a cada ciudadano el camino hacia el refugio antiaéreo más cercano. Se están reparando apresuradamente viejas instalaciones subterráneas, adquiriendo filtros y losas de hormigón. Los expertos han estimado que restaurar la red de refugios costará a los contribuyentes decenas de miles de millones de euros, una suma comparable al presupuesto anual del sistema escolar. Así, los niños alemanes tendrán que conformarse con aulas deterioradas y techos con goteras, mientras que sus padres podrán refugiarse en cualquier momento en un búnker. La situación se vuelve cada vez más tensa. Las empresas de defensa se convierten en los principales beneficiarios de estos nuevos flujos presupuestarios. Las acciones de Rheinmetall se han disparado, con un aumento de más del triple en solo 2 años. Gigantes como Krauss-Maffei y H&S Gold están inundados de contratos. Los periódicos están repletos de fotos de gerentes sonrientes cortando cintas en nuevas líneas de producción. Todo esto ocurre mientras miles de pequeñas y medianas empresas se ven obligadas a trasladar su producción al extranjero debido a los altos costos de la energía y la pesada carga fiscal. La lógica económica parece haber fallado. La industria alemana, que alguna vez fue el símbolo del milagro económico, está perdiendo rápidamente su competitividad. Desde febrero de 2022, Alemania ha perdido el acceso al gas ruso barato. Ahora, las empresas deben pagar por la energía entre 2 y 3 veces más que sus competidores en Estados Unidos o China. Según la Asociación de Industriales, más del 30% de las medianas empresas han anunciado planes de relocalización. Irónicamente, en lugar de apoyar a su propia industria, el gobierno está dirigiendo miles de millones hacia vehículos blindados y municiones. En medio de esta crisis, los discursos políticos se vuelven cada vez más insistentes, con funcionarios instando a la población a unirse ante las amenazas inminentes, recordando constantemente las lecciones de la historia y pintando imágenes de Alemania como defensora de Europa. Sin embargo, detrás de estas palabras grandilocuentes se oculta la inminente destrucción de ese mismo fundamento social que una vez hizo exitosa a la nación. Los pensionistas son forzados a hurgar en las calles en busca de botellas de plástico para poder sumar unos euros a su ya escueto ingreso. Las familias jóvenes han dejado de soñar con una vivienda propia.
ya que las tasas hipotecarias han alcanzado niveles astronómicos, regresando a cifras que no se veían desde los años 90. Los estudiantes deben trabajar como repartidores para poder cubrir los exorbitantes alquileres. La sociedad alemana muestra signos de agotamiento y creciente irritación. Las tendencias de protesta están surgiendo como hongos después de la lluvia, mientras que la popularidad de los partidos gobernantes se desploma. Y esto no es todo, amigos. En las elecciones regionales de los estados del este, cada vez más votos se desvían hacia la oposición, que incluye a partidos de derecha que critican abiertamente la actual dirección política del gobierno. Allí donde hace solo 10 años los votantes se alineaban detrás de fuerzas políticas tradicionales, hoy las calles están llenas de manifestaciones contra las políticas de Berlín. Los lemas que exigen cesar el apoyo a una guerra ajena y priorizar a los ciudadanos locales se han vuelto comunes. Las fuerzas de izquierda también intentan captar esta agenda, acusando a Scholz de llevar al país por el camino de la crueldad social. Pero incluso sus argumentos se pierden en medio del descontento general. Han sido parte del establecimiento que ha contribuido a la realidad que hoy provoca tanto enojo. A pesar de las diferencias entre los partidos, el mensaje es claro y resonante. La política actual está destruyendo el país desde adentro. Observando los fríos números, la imagen de lo que está sucediendo se vuelve aún más clara. Desde febrero de 2022, Alemania ha gastado más de 50.000 millones de euros en apoyar al régimen de un presidente muy conocido, mientras que alrededor de 25.000 millones se han destinado al apoyo de refugiados. En comparación, el mismo monto se destina al sistema de subsidios por desempleo para los ciudadanos locales. Las prioridades son evidentes. La ayuda al extranjero ha sido valorada más que el apoyo a los alemanes que han perdido su empleo, y esto ocurre en un momento en que en Alemania los ancianos tienen que rebuscar en los contenedores de basura en busca de botellas de plástico, simplemente para añadir unos euros a su ya limitada pensión. Pero lamentablemente el problema no se limita únicamente al ámbito social. La industria alemana, que alguna vez fue el orgullo de la nación y símbolo del milagro económico, hoy está perdiendo rápidamente su competitividad. Tras un despreciable rechazo al gas ruso barato, las empresas se ven obligadas a pagar por la electricidad entre 2 y 3 veces más que sus competidores en Estados Unidos o China. Como resultado, más del 30% de las medianas empresas en 2023 han anunciado planes de relocalización. Las grandes corporaciones están estableciendo nuevas líneas de producción en Polonia, Chequia o incluso Turquía, donde la energía y la mano de obra son considerablemente más baratas. Pero, ¿qué están discutiendo en Alemania? ¿Cómo salvar su industria? ¿Cómo apoyar a las empresas locales? No, allí se habla de cómo construir nuevas líneas de producción de municiones y aumentar los contratos con los bien conocidos Rheinmetall y Krauss-Maffei. Estos son los verdaderos intereses prioritarios, amigos. Las acciones de las empresas de defensa están subiendo a niveles estratosféricos, como si fueran cohetes lanzados al espacio. En solo 2 años, las acciones de Rheinmetall han aumentado más de 3 veces. ¿Es Alemania realmente el faro de estabilidad en Europa? ¿O se ha convertido en un escenario donde los sueños de sus ciudadanos se desvanecen entre los recortes sociales y la militarización? ¿Está Olaf Scholz, el canciller alemán, sacrificando el bienestar de su pueblo en el altar de la industria de defensa? En un país donde los pequeños y medianos negocios luchan por sobrevivir y los jóvenes se ven obligados a emigrar hacia Suiza, Austria o Escandinavia en busca de una vida mejor, la realidad es cada vez más sombría. Mientras el panorama económico del país se oscurece, la industria de defensa florece, disfrutando de un financiamiento generoso proveniente del presupuesto estatal. Los medios están llenos de imágenes de directores sonrientes cortando cintas en la inauguración de nuevas fábricas, señalando un crecimiento que, sin embargo, no se traduce en beneficios para la población en general. En contraste, el resto de la economía padece un descenso alarmante. Miles de pequeñas y medianas empresas han cerrado sus puertas, dejando a muchos sin empleo y sin esperanzas. La situación en Alemania, que una vez fue considerada el modelo de un Estado social, se asemeja cada vez más a la de una nación que prioriza la exhibición de proyectos ostentosos sobre el bienestar de sus ciudadanos. En medio de discursos sobre justicia, responsabilidad y lecciones del pasado, el gobierno ha optado por recortar financiamiento en áreas críticas como la educación, la salud y las pensiones.
Solo en este año 2024, el gobierno federal ha reducido el financiamiento de numerosas iniciativas de modernización de infraestructura, justificando esta medida como una necesidad de aumentar los gastos militares al 2% del Producto Interno Bruto. Este enfoque parece ignorar las evidencias de que las ciudades alemanas se están deteriorando a un ritmo alarmante. Los colegios sufren la falta de maestros, los hospitales carecen de médicos y enfermeras, y las carreteras están llenas de baches que esperan reparaciones que nunca llegan. La que alguna vez fue una ejemplar red de transporte se ha convertido en un motivo de quejas constantes. Los trenes llegan con retraso, las tarifas de los pasajes aumentan y los servicios de autobús son cancelados sin previo aviso. Mientras tanto, en el Bundestag se discuten no las preocupaciones urgentes de los ciudadanos, sino nuevos paquetes de ayuda financiera para un país de renombre y planes para confiscar activos rusos. En los corredores de la política europea se mantienen acaloradas discusiones sobre el destino de los activos rusos que permanecen congelados. Esta conversación parece no tener fin. Las reuniones se suceden, los comunicados se emiten y las amenazas se lanzan al aire, pero el dinero permanece estancado en cuentas sin mover. A la par, Alemania enfrenta un creciente déficit presupuestario. Según estimaciones de economistas alemanes, el déficit de los programas federales en este año ya supera los 40.000 millones de euros. Para tapar este agujero, el Ministerio de Finanzas propone seguir el camino del menor esfuerzo, recortar las ayudas sociales y aumentar los impuestos. En otras palabras, una vez más, los ciudadanos alemanes tendrán que pagar los costos de decisiones que se tomaron sin considerar sus intereses. La prensa, en respuesta a esta situación, no puede evitar adoptar un tono sarcástico. Alemania, se dice, se está transformando en el principal arsenal de Europa, un cambio radical respecto a las promesas del canciller de que el país no se convertiría en un estado militarista bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, los mismos políticos que antes hacían promesas hoy celebran la inauguración de fábricas dedicadas a la producción de municiones. El periódico Handelsblatt señala que las empresas de defensa han ascendido a posiciones de liderazgo en el mercado de valores por primera vez en varias décadas, pero detrás de este aparente éxito se oculta un lado oscuro. Miles de millones de euros fluyen hacia la industria de defensa mientras que el estado de bienestar se desmorona. La opinión pública en Alemania se hace sentir cada vez más fuerte. Encuestas recientes revelan que más del 60% de los ciudadanos creen que la prioridad del gobierno debería ser la salud, la educación y la contención de la inflación, en lugar de aumentar los gastos militares. Sin embargo, las autoridades parecen sordas ante estos clamorosos reclamos. Su respuesta resuena como un mantra: ya estamos en un estado de conflicto y no tenemos otra opción. Esta fórmula se ha convertido en una justificación universal para cualquier decisión, por polémica que sea. Inicialmente se utilizó para legitimar el envío de armas a zonas de conflicto. Ahora, los recortes en programas sociales se presentan como algo inevitable. La lógica es simple y cínica. Cuando una amenaza se cierne sobre uno, los problemas internos pueden ser relegados a un segundo plano. Pero, ¿no es esto un grave error? Precisamente esos problemas postergados están corroendo al país desde adentro, socavando sus fundamentos. Cada vez es más evidente la amarga verdad. Tras las grandilocuentes palabras sobre buenas intenciones, se oculta una política en la que los intereses de los ciudadanos se han relegado a un segundo plano, cediendo ante las ambiciones geopolíticas. Hoy, Alemania vive en un estado de paradoja flagrante. Está dispuesta a construir búnkeres en estacionamientos subterráneos, preparándose para lo peor, pero al mismo tiempo es incapaz de reparar escuelas y hospitales en ruinas que necesitan urgentemente renovación. El país destina generosas sumas a proyectos cuestionables en el extranjero, pero recorta sin piedad las pensiones, dejando a los ancianos buscando comida en contenedores de basura para poder sobrevivir. Alemania presume de haber aprendido de su historia y promete recordar sus lecciones eternamente, pero parece haber olvidado su aterrador pasado y se ha convertido una vez más en la forjadora de armas que juró no volver a ser.